Eres la luz que rompe mi oscuridad. Eres ayuda en tiempos de necesidad. Eres el salvador de la humanidad. Eres el que murió y hoy vivo está. Jesús, Jesús, tú eres la luz. Siempre que yo me acerque. Dice que no va a poder estar. Bueno, si quieren empezamos, así no nos tardamos tanto. ¿Mm? Bueno, sí. Noé, ¿querés orar? Dale, oramos. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta tarde por poder estar reunidas todas juntas, Señor, en tu nombre, Padre. Te pido que bendigas esta reunión, que bendigas la palabra, Señor, que podamos recibir de tu enseñanza en esta tarde, Señor. Bendice las alabanzas que vamos a compartir juntas. Bendice la vida de todas y cada una de las que estamos presentes. También aquellas que aún no se han unido, Señor, o las que no pueden estar como Nay, Señor, sana su malestar, Señor. Sí. Guarda a Juanita en la reunión que está haciendo, Padre, y síguenos bendiciendo como iglesia. Gracias, Señor, por el tiempo que venimos compartiendo, y quédate con nosotros en medio de nuestra reunión. En el nombre amado de tu Hijo Jesús, amén y amén. Amén. Y dice el Salmo 16, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores que sirven diligentes a otros dioses. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni sus labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová, que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Me gusta esto, más mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Hermoso ver que tenemos plenitud de gozo en el Señor. Tenemos momentos difíciles, pero si andamos con Él y Él anda con nosotros, la comunión hace que andemos mejor. Y hermoso es poder estar en esta tarde, otra tarde más, otro martes más, para poder cantar. Y busqué algunos coros no tan conocidos. Roca Eterna sí es conocido. Y hay algunos un poquito que no cantamos siempre, pero la verdad que hay coros hermosos. Y dice, Roca Eterna es el 169, y es un hermoso coro. ¿Lo ven ahí? Sí, sí. Perfecto. Perdón, está con los acordes porque lo escaneé. Sí, yo también lo tengo igual. Ah, bueno, perdón. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tus palabras. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor.
Eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad, roca eterna, verdadero y fiel. Tú prometes cumplir con tus palabras, roca eterna, eres justo y fiel. Mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Hacía mucho que no cantaba este hermoso coro, donde dice roca eterna, y es justo para ahora, ¿no? Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor, eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad, roca eterna, verdadero y fiel. Qué hermoso, ¿no? Y el 176 es la alegría está en el corazón. Esta es corto, pero es muy hermoso coro. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Oh, sentimiento más precioso que viene del Señor. Es el amor de aquel que ya conoce a Jesús. La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Oh, sentimiento más precioso que viene del Señor. Es el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Oh, sentimiento más precioso que viene del Señor, es el amor de aquel que ya conoce a Jesús. Hacía mucho que no cantaba este coro y es tan bonito, ¿no? Y el 185 dice, es tu amor, es tu amor. Qué hermoso coro también. Es tu amor que rompe mi corazón y lo hace pedazos. Tómalo y hazlo de nuevo en ti, Señor. Es tu amor que rompe mi corazón y lo hace pedazos. Tómalo y hazlo nuevo en ti, Señor. Y caigo a tus pies para adorarte, para cantarte. Es tu amor que rompe mi corazón. Y cuando viene su Cristo, no hay forma de resistir. Y caigo ante tu trono, y es allí donde estoy feliz, junto a ti, mi Señor. Es tu amor que rompe mi corazón. Es tu amor que rompe mi corazón y lo hace pedazos. Tómalo y hazlo nuevo en ti, Señor. Y caigo a tus pies para adorarte, para cantarte. Es tu amor que rompe mi corazón. Y cuando vienes, oh Cristo, no hay forma de resistir. Y caigo ante tu trono, y es allí donde estoy feliz, junto a ti, mi Señor. Es tu amor que rompe mi corazón. Y vamos a terminar con el 217, que es menguar. Este sí es más conocido.
y es algo que tenemos que, para mí me parece que va a ir con lo que va a predicar Laura, con lo que va a enseñar Laura, es menguar. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Y bueno, después nos vamos a dar cuenta porque vamos a cantar este coro. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Amén. Bueno, hasta aquí con las canciones y hermosos coros, a mí me encantan. Yo siempre les digo que me busco los que a mí me gustan, así que si alguna tiene ganas de cantar algún día algún coro que tenga ganas, me avisa por WhatsApp, porque yo me elijo los que a mí me gustan. Estoy siendo egoísta en este tiempo. Pero quería compartir estos coros que tienen mucha letra, tienen mucho testimonio, muchas cosas lindas. La verdad que hermoso es poder estar cantando con inteligencia, con letras tan profundas, ¿no? A mí me gustan esta clase de letras porque está diciendo todo lo que es roca eterna, que es la alegría de mi corazón, que es tu amor que rompe mi corazón, y también que tengo que menguar. Entonces, la verdad que a mí me gusta cuando cantamos así porque estamos pensando que estamos alabando a un Dios sabio, y yo quiero esa sabiduría, yo quiero aprender, yo quiero ser cada día mejor delante de su presencia. Y la verdad que así podemos lograrlo, leyendo, escuchando, leyendo su palabra, escuchando a los que saben más que nosotros. Uno va aprendiendo y va tratando de ir pasito a pasito siempre para adelante, ¿no? Y en esta tarde la voy a dejar a Laura, así ella tiene tiempo. Bien. Bueno, yo quisiera tener otra oración antes de esta lección. El título de la lección es ¿cómo vamos a controlar el enojo? Y son varias lecciones porque hay que tocar varias situaciones en nuestra vida, y cada uno obviamente va a tener un enojo que va a ser distinto a cada otro de las personas, ¿no? Y lo vamos a tener que manejar de alguna manera. Y vamos a pedir la presencia de Dios
¿no? Para poder entender esto como hijos suyos, ¿no? Y cosas que nos pasan como hijos, vivimos en este mundo y a veces tenemos que dominar la bestia que tenemos adentro, ¿no? Así que vamos a pedir al Señor que nos bendiga y nos ayude. Que vamos a entrar en temas que son muy puntuales, individuales para cada uno, para que cada uno lo lleve a su vida, ¿no? Y de poder entenderlo y que no haya, digamos, confusiones en esto, ¿no es cierto? Así que vamos a tener una oración especial para que Dios nos esté dirigiendo en esto. Padre amado, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque estamos en tu presencia, gracias porque, Señor, tu palabra nos enseña, tu palabra nos anima, Señor, tu palabra nos edifica día a día, Padre Santo. Gracias, Señor, porque en ti confiamos, Señor, y en ti podemos descansar. Bendice, Señor, esta palabra, Señor, que sea de bendición para cada uno de mis hermanas, Señor, y que podamos aprender de tu palabra y que podamos manejar cada situación, Señor, y que podamos interpretar tu palabra como corresponde, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver a la luz de la palabra de Dios cómo controlar el enojo. El enojo es una de las principales motivaciones de comportamiento negativo del ser humano, ¿sí? ¿Cómo manejamos ese enojo? Vayamos, por favor, todos tienen Biblia, ¿no? Porque vamos a buscar bastante. En Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es un abismo de airaos, enojemos, no, nos podemos enojar, pero no pequemos, ¿sí? Es un abismo que hay en el medio. ¿Cómo controlamos ese abismo como hijos de Dios para no pecar? Ese comportamiento negativo nos puede totalmente descontrolar si no lo sabemos manejar. Entonces, para eso tenemos que tomar el control de esta emoción, que es el enojo, que es una emoción poderosa, y no permitir que nos controle. El enojo, 3 grados de enojo. El disgusto, la frustración, la furia, y tenemos también el enojo que podemos llamar el enojo positivo o el enojo bueno, que es la indignación, y vamos a ver cómo lo manejamos, ¿no es cierto? La indignación es el enojo bueno y justo que sentimos ante la injusticia, es decir, es un enojo con causa, ¿sí? Un enojo que a menudo puede ser desmedido si no contenemos nuestros celos. Hay muchos factores desencadenantes para determinar varios enojos, ¿no? El enojo es una protesta contra una violación real o percibida de nuestros principios. Es una violación real o percibida de nuestra paz. Es una relación real o percibida de nuestras posesiones, de nuestras preferencias, de nuestros planes y hasta de nuestras relaciones personales. Fíjense cuántos factores puede llegar a alterar el enojo, que es eso, es una protesta de algo que no nos gusta o de algo que están tomando que sería nuestro, por eso es violación real o percibida. A veces es, ¿no es cierto?, algo mental, que en realidad no lo es. Si uno lo pregunta a otra persona, no lo es. De hecho, hay personas que se enojan con mucha más facilidad que otras, ¿no es cierto? Bueno, ahora dentro del enojo vamos a ir estudiando estas tres primeras partes. El disgusto. ¿Qué es el disgusto? El disgusto es una molestia temporal
que genera un leve descontento. Esta forma es una forma leve y de menor duración. Es inevitable disgustarse en la vida cotidiana. Ustedes podrían hacer una lista de comportamientos que normalmente te molestan o te disgustan. Y siempre tenemos que ese desencadenante está relacionado con otra persona. Ejemplo, voy a dar ejemplos que quizás son hasta sin importancia, ¿no? Por ejemplo, si uno va manejando y tiene un auto atrás que viene muy, muy pegado, uno se enoja porque dice, si tengo que frenar por cualquier cosita, me choca de atrás, ¿no es cierto? Y entonces me enoja eso, trato de correrme y demás, me enoja de llegar a tener una consecuencia. Por ahí estoy apurada y me enoja tener una persona que se mueve con excesiva lentitud, me disgusta, ¿sí? Es algo leve. Quizás, no sé, me disgusta y después va a provocar ese enojo si yo genero una fiesta y tengo gente que me trae gente a casa que no está invitada, ¿viste? Sin decirme, sin avisarme, yo tengo preparada para tanta cantidad de personas y me vienen 2 o 3 más, ¿no? Pensemos, ¿nos disgusta? ¿Nos puede disgustar esto? Sí, tranquilamente, nos puede disgustar. El tema es cómo enfrentamos ese disgusto, cómo lo manejamos, cómo convertimos que ese disgusto no sea una consecuencia destructiva para mí ni para el otro. ¿Cómo lo voy a enfrentar eso, no es cierto? Entonces, fijemos lo que dice el Proverbios 19:11. Proverbios 19:11. Yo tengo toda mi Biblia con papelitos para buscarlo rápido. Para buscarlo rápido. Proverbios 19:11. Sí. Yo tengo en una versión, dice, el buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. Y en la Reina Valera dice, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Sí? Bueno, las dos versiones. Y sí, a veces hace falta una gracia especial para pasar por alto cosas que nos crispan los nervios, pero el secreto es aceptar la gracia que Dios nos da para cada situación. La gracia es la capacidad de Dios de darnos el poder de hacer. ¿De hacer quién? Nosotros, por medio de nosotros, lo que nosotros no podemos hacer con nuestras propias fuerzas, ¿no es cierto? Todos descansamos en Él y nosotros seríamos los instrumentos. Todas las personas llenas del Espíritu Santo dan fruto de amor, paz, paciencia, benignidad y todo con alegría. Estos son frutos del Espíritu que lo encontramos en Gálatas 5, 22, 23. Estos frutos nos dan las victorias sobre situaciones que nos molestan, nos disgustan, que puede provocar la emoción, que es una de las partes de la emoción del enojo. El fruto del Espíritu también necesita desarrollarse. Por más que nosotros empezamos a caminar en el camino del Señor, ¿tenemos todos los frutos dominados? ¿Tenemos todos los frutos? ¿Se han desarrollado? Algunos más que otros, ¿no es cierto? Bueno, el fruto del Espíritu necesita desarrollarse, no se manifiesta de manera automática. Se requiere práctica, práctica y práctica. Ejemplo, la paciencia. ¿Cuántas veces tenemos que tener paciencia para desarrollar ese fruto? ¿No es cierto? Bueno, es un compromiso de todo cristiano que tiene avanzar de manera sistemática a niveles superiores de madurez espiritual y emocional. ¿De qué manera? Ejercitando los frutos del Espíritu.
Otra de las claves es mantener paz. Paz cuando nos encontramos ante un suceso que nos genera disgusto, y nosotros ¿de qué manera podemos hacer? Ese disgusto nos hace cambiar la perspectiva. La mayoría de nosotros tendemos a evaluar las acciones de las otras personas a través de nuestra mirada personal. Le voy a dar un ejemplo. Si a mí hay algo que me disgusta de otra persona, siempre pongo yo siempre haría tal cosa, yo siempre, o yo manejo esto, yo, ¿no? O diría, la otra persona debería hacer tal cosa, debería hacer tal otra. Fíjense que ahí nos estamos poniendo de jueces y de jurado. En el yo y en el otro debería, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí es donde nosotros tenemos que cambiar. El debería no debería existir, y yo hago en base a mi enseñanza, a mis convicciones y a mi crecimiento espiritual, que no va a ser el mismo que el de Marta o el de Edith o el de más, ¿no es cierto? Cada uno tenemos un crecimiento distinto espiritual y una luz distinta. Y quizás mi visión del enojo en cuanto a esto, quizás tiene algunos puntos que difieren con alguna de las hermanas, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que cada una pensemos cómo nos afectaría el disgusto a cada una de nosotros. Quizás lo que a ustedes por ahí les disgusta, yo lo paso totalmente por alto, o viceversa. Lo que a mí me disgusta, a ustedes no le dan importancia, porque no es algo que sea desencadenante para que las enoje. Entonces, cuando tenemos comportamientos molestos de una persona, debemos tratar de que ese patrón no se haga algo específico interno en nosotros. ¿Y de qué manera podemos, digamos, disolver esto o que sea algo casi sin efecto? Con la calma. La calma, fíjense lo que dice, la calma nos afecta de una manera de actuar y tenemos que, digamos, al otro, ¿no? Ese enojo, al estar nosotros calmados, hace que todo se suavice. La calma nos da poder, ¿sí? La calma nos da, es un lugar de poder. Vamos ahora a 1 Pedro 4:8. 1 Pedro 4:8. Dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sí? No tenemos que dejar que ese disgusto y frustración o furia, que son los tres componentes del enojo, hagan que nos enojemos. Airaos, pero no pequéis, ¿no es cierto? Y el amor cubre multitud de pecados. Quizás esa persona lo hizo sin intención y a nosotros nos disgustó de una manera tan grande que nos provoca otro tipo de emoción, y quizás una emoción que es más perjudicial para nosotros y para la persona que quizás no lo tomó como algo tan de mayor importancia. Entonces, el disgusto, ¿qué es lo que va a generar en nosotros como declaración de fe ante nuestro Dios? El Espíritu Santo se va a manifestar y va a generar que los frutos del Espíritu, ya sea el amor, la alegría, la paz, nos capaciten para responder con paciencia a estas situaciones que nos disgustan. La frustración. La frustración es reconocer cuándo luchar y cuándo retirarnos de esa lucha, ¿no es cierto? La frustración es un sentimiento de descontento ante un estorbo
que te impide avanzar hacia una meta o no cumple con tus expectativas. ¿Sí? Ese estorbo puede ser una persona, un suceso o un obstáculo físico. Lo repito, la frustración es un sentimiento de descontento ante un estorbo, que puede ser una persona, un suceso o un obstáculo físico, que te impide avanzar hacia una meta y no cumple con tus expectativas. Fíjense, ¿se sienten frustrados? ¿Qué frustraciones podemos tener? ¿Te sentís frustrado por alguna u otra razón con tu cónyuge? ¿Te sentís frustrado con tu jefe, con tu hijo, con alguna otra persona de tu entorno? Tal vez hasta te sientas frustrado con Dios. ¿Acaso tu bienestar emocional se vio afectado por tus frustraciones o estas te han llevado a estar al borde de una reacción de enojo que nos pide que permanezcamos en fe? Estuvimos estudiando todo lo de la fe, lo que nos conviene como fe. Nos sugiere que obedezcamos, a pesar de que todas las cosas nos sigan frustrando, permanecer con fe y seguir en obediencia. Fijémonos lo que dice en Nehemías 8:10. Nehemías 8:10. La última parte del versículo 10 es cuando Esdras lee las cartas al pueblo, ¿no? La última parte dice, no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y en otra versión dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Sí? Y también busquemos Romanos 8:28. Fíjense en Romanos 8:28, donde somos más que vencedores. Sí. Romano, perdón. 8:28. Y sabemos que los que aman. El título dice más Sí. que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si nosotros leemos esto y esto lo aceptamos tal cual, ¿cómo podemos estar frustrados? Y sin embargo acá nos dice que podemos estar frustrados. Y también nos está diciendo que sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien, pero somos humanos, la bestia interior que tenemos es lo que nos lleva a esa frustración, ¿no es cierto? Y hay dos tipos de frustraciones, las situaciones controlables y las situaciones incontrolables que nos frustran. Las situaciones controlables es cuando podemos enfrentar al ofensor de una manera afectuosa, ¿no? Y tenemos que tratar de no dejar pasar el tiempo, porque si dejamos pasar el tiempo, ahí se complican las cosas porque nuestra frustración se agranda y no solucionamos el problema, esa frustración a tiempo. Y es una situación que es de una persona a la otra que lo tiene que enfrentar. Entonces, por eso digo, enfrentar al ofensor de una manera afectuosa. Como requisito, no dejar pasar el tiempo y siempre ponerse en el lugar del otro, sacar el debería o yo haría, sino ver cómo esa persona piensa y verlo de ese lugar. Entonces es mucho más fácil controlar esta situación de frustración que es controlable. Y la otra son las que son incontrolables, las situaciones incontrolables. Tenemos que reconocer primero las limitaciones y no intentar hacer lo que solo Dios puede hacer. Cuando nos enfrentamos a la realidad, que no podemos tener ningún tipo de inferencia en una determinada situación frustrante, tenemos que retirarnos, dejar de forzarnos y limitar
esa participación, ¿de qué manera? Solamente a orar por la intervención divina. Lo podemos aplicar quizás con el comentario que nos hizo hoy Roxana, ¿no es cierto? Quizás ella se está sintiendo frustrada, pero bueno, estamos en una situación que es incontrolable, no depende de nosotros, sino solamente nosotros lo que podemos hacer es ponernos a orar para que esa situación que para nosotros es frustrante solamente tenga la intervención divina, y oremos para que en este caso el suegro de Rosana acepte al Señor. Y tenemos que guardar en nuestro corazón, el segundo punto, guardar en nuestro corazón pasajes bíblicos que enfaticen la sabiduría y los tiempos perfectos de Dios para cada vida. Tenemos que aceptar el plan de Dios y sus tiempos, no con triste resignación, sino con gratitud, porque Él conoce de antemano todo lo que nos preocupa y Él desea lo mejor para cada uno de nosotros. Vayamos al Salmo 139, 16. Salmo 139, 16. Dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Todos mis días estaban, ¿qué nos está diciendo? Que todos los días nuestros estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. Por lo tanto, nadie puede impedir el plan de Dios para mi vida. Y vayamos ahora a Isaías 14, 27. Por eso es que tenemos que anotar estas cosas. Isaías. Porque siempre nos van a dar 14, 27. Hola, Martu. Hola. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Fíjense que acá es, Jehová lo ha determinado, ¿quién lo impedirá? Y su mano está extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Sí? Entonces, son las situaciones incontrolables que tenemos en nuestra vida. Pero el Señor nos da acá para que nosotros nos podamos asir de su palabra, y volvamos a Romanos 8:28, donde dice que somos más, Él tiene un propósito para cada uno de nuestras vidas y somos más que vencedores. Tenemos que tener el valor de hacer lo que Dios quiere que haga para superar las frustraciones controlables y tener sabiduría para entregarle por completo las situaciones incontrolables. El Espíritu Santo desarrolla el fruto de la paciencia en nuestro corazón, aceptando la voluntad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. O sea que dentro de las frustraciones tenemos dos, las controlables, las incontrolables, y la manera de cómo nos podemos defender, ¿no es cierto?, de esto con la palabra del Señor. La furia, la tercera parte del enojo, la furia. Enfurecer es hacer rabiar, provocar a ira o venganza. La furia, nosotros no tenemos que ceder ante las provocaciones, ¿no es cierto? El paso para entender el enojo, hay que identificarlo de origen, buscarlo. ¿Por qué esto me enoja? ¿Qué me enoja, por ejemplo? ¿Qué nos enoja? ¿Qué nos hace enfurecer? Las injusticias percibidas nos hacen enfurecer. Nos puede hacer la incompetencia de otras personas, nos pueden hacer enfurecer. El error humano nos pueden hacer enfurecer. ¿Cómo prevenimos esa ira
a nivel personal. La clave para prevenir la ira es prepararse por anticipado, en especial si tenemos que interactuar frecuentemente con una persona que puede provocarnos a ira. La mayoría de las personas que suelen enfurecerte saben, por tu respuesta, que sus acciones tienen poder y el poder de hacerte sentir menoscabado, frustrado o descontento. ¿Cuántas personas simplemente con la contestación así sarcástica nos pueden hacer frustrar o nos pueden hacer sentir mal? ¿Sí? Tu reto es responder de tal manera que sepa que has desconectado el cable que le daba energía y estás muerto a su provocación. Tenemos que estar atentos a las provocaciones. Esto significa que debes comprometerte a mantener una actitud de calma y paz. Lo habíamos visto también en las situaciones controlables. Calma y paz. La calma es un lugar de poder. No entreguemos el poder al que te provoca. Que no perdamos la calma, ¿sí? Para evitar enfurecerse en las relaciones interpersonales es considerar el origen. El origen de una injusticia no quiere decir que no tengamos que contestar, sino tenemos que exponer nuestra respuesta que sea jovial y que no deshonre a Dios. No es fácil. Esto se necesita ejercicio para hacerlo. Se necesita que los frutos del Espíritu hayamos crecido, ¿no? Crecido en los frutos del Espíritu. No es fácil, no se desarrolla así automáticamente. Entonces, necesitamos eso, no ceder a la ira. Y busquemos el Salmo Salmo 37:8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Sí? Volvemos otra vez. Airaos, pero no pequéis. ¿Sí? No ceder a la ira. Si nos encontramos perjudicados, si estamos descontentos, la acción, por algún motivo, por una injusticia, la acción ya está hecha, no se puede deshacer. Imagínense, le voy a poner un ejemplo, me chocaron el auto, ¿sí? Me va a dar bronca, iras y demás. ¿Qué hago? Ya está hecha, la acción está hecha. El choque ya está. ¿Qué puedo hacer? Pensar en resolverlo. Bueno, en preguntar, ¿tenés los papeles al día? Yo entregarle mi seguro, pedirle el seguro al otro, ¿no? En eso tenemos que estar. Los pensamientos de revancha o ataque verbal no sirven de nada. Tenemos que ser inteligentes en estas situaciones. Y de esa manera estamos no cediendo a la ira. Refrenemos el enojo, abandonemos la ira, no nos irritemos, pues esto nos conduce al mal. Salmo 37:8, deja la ira y desecha el enojo. ¿Sí? Y ahora vamos a la indignación. Estos tres, disgusto, frustración y furia, es lo que es lo que conforma el enojo. Pero no podemos dejar de lado la indignación. Les voy a hacer un comentario. Un reverendo de Estados Unidos en el año 94, que luchaba por los derechos de los chicos por nacer, él decía que para defender eso, del aborto, digamos, la indignación que él sentía por ese asesinato de bebé no nacido,
lo llevaba a actos de vandalismo, hasta atentado con bombas, asesinatos y otros actos de violencia contra las personas. Es la misma cosa. Claro, no puede ser esa No. indignación, ese enojo, no podemos defender una causa buena Y Con algo con malo. y claro, con algo malo. Y fíjense, la indignación es la emoción del enojo que nos dio Dios, eso. O sea, lo tenemos porque Dios nos lo dio. Pero es ¿por qué tenemos esto? Nosotros tenemos que enojarnos, pero saber reparar ese daño. ¿De qué manera lo reparamos? Tenemos todo el derecho de protestar por las injusticias, porque el enojo es un comportamiento negativo y es algo que aflora en nosotros por una injusticia percibida. Pero tenemos el derecho de protestar por esa injusticia y buscar la manera de obtener un resarcimiento, pero no tenemos derecho a infringir las leyes, ¿sí? Fíjense, cuando se luchaba por los derechos de la raza negra en Estados Unidos, estaban indignados, pero no podían promover la violencia en sus protestas, porque si no estaban haciendo lo mismo que le hacían a ellos. Entonces, como cristianos, todos estos actos los tenemos que tener claros y no podemos a veces malinterpretar pasajes bíblicos. Vayamos a ver qué pasa en Proverbios 31:9. Proverbios 31:9. Se ve que lo saqué el papelito ese. Bueno, Abre tu boca. sí, mi amor. Abre tu boca, juzga con justicia. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. ¿Sí? Fíjense acá. Vamos a encontrar dos ejemplos en la Biblia, ¿no es cierto? Donde habla muy claro de esto. Un ejemplo es la indignación justa que encontramos y este caso puntual que mal entendido o mal interpretar este pasaje bíblico. Dice, levanta la voz y hazle justicia, defiende a los pobres y necesitados. Nosotros podemos levantar la voz. El tema es y mostrar y juzgar con justicia, también, defender la causa del pobre, también, pero siempre y cuando no infringamos la ley. No podemos afirmar que el amor de Dios vive en nosotros si nos limitamos a ser simples espectadores y no decimos ni hacemos nada cuando personas inocentes o indefensas reciben malos tratos o son explotadas. Sin embargo, hacer daño a los demás no es una opción que las personas deban considerar, ¿sí? O sea, alzar la voz no quiere decir que hagamos lo mismo que hacen ellos de la manera que alzan la voz, porque nuestra voz alzada debe ser con justicia, ¿sí? Para manejar el enojo aprobado por Dios, debemos llegar a la raíz de la motivación personal que te lleva a enojarse. Tenemos que pedirle a Dios que nos muestre las normas de comportamiento dictadas por Él para cada uno de nosotros. Nos va a quitar esa actitud de juzgar como hombres, sino a través de la palabra, y me ayudará a ofenderme solo ante el pecado y la injusticia. La indignación justa en la Biblia siempre implicaba una defensa de los demás o la protección de un principio moral. Por supuesto, el relato era un plan, vamos a ver ahora para David, el rey David, que el profeta Naamán
le hace. Entonces, seguimos con la indignación, ¿no? Y Dale. ahora vamos a leer 2 Samuel 12. Ustedes después léalo en su casa, ¿no? Más cosas, léalo en completo. Pero yo voy a leer hasta el versículo 5 nada más. Y fíjense lo que responde David, ¿no? Y Primera Samuel 12. Segunda Samuel 12. Ajá. ¿Sí? Dice, Natán amonesta a David. Fíjense, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él les dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. ¿Sí? En este relato. O sea, Natán le contó la historia al rey David sobre un hombre rico que tomó la ovejita y que la ovejita única del hombre pobre la sacrificó para homenajear a su invitado, en vez de tomar una de sus propias ovejas. David inmediatamente se enfurece, ¿no? Y declara, ese hombre rico de egoísta debía morir. Debe pagar. Por supuesto, ese relato era un plan para David que viera que su adulterio con Betsabé y el asesinato de su marido para ocultar su propio pecado eran el equivalente a las acciones del hombre rico. O sea, la comparación de David, que tenía cualquiera de las doncellas que podía tener y demás, él agarró a la única ovejita que tenía el otro, ¿no es cierto? Pero fíjate cómo responde David, y nosotros no respondemos de la misma manera para cubrir algo que estamos haciendo mal, no vemos, digamos, la paja en el ojo del otro y no vemos la nuestra, la viga en la nuestra. Fíjense cuando él dice en el versículo 5, ¿cómo responde? Responde con ira, ¿no es cierto? Y Sí, vamos ahora a furor. Juan 2 del 13. Juan 2 del 13 al 18, después ustedes léanlo, ¿no es cierto? Jesús purifica el templo. Yo me voy a detener en el 17. San Juan 2, capítulo 2, versículo del 13 al 18. Jesús purifica el templo. Y yo me voy a quedar en el 17. Dice, estaba cerca de la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de todos los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron tus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Pero previamente dice, y haciendo un azote de cuerdas. ¿Sí? Fíjense a qué punto llegó el enojo, ¿no es cierto? Para cuidar la casa, ¿no es cierto? El celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? ¿Sí? Entonces, fíjense a veces, ¿no? Nosotros cómo respondemos este tipo de enojo que Dios muestra es un enojo santo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se estaban violando las leyes y los principios. Dios es tan sabio como para estar enojado y seguir siendo
Bueno. Vayamos a Nahum 1, 6 y 7. Nahum 1, 6 y 7. Vieron que a veces uno lee los párrafos y no presta la atención que prestas cuando estás estudiando algo puntual, ¿no? Fíjense el 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. ¿Sí? Y si leemos el título y leemos los versículos anteriores, dice la ira vengadora de Dios. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿no es cierto? Acá, en este Nahum, ¿quién podrá enfrentarse a su indignación? ¿Quién resistirá el ardor de su ira? Y después dice, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en él confían. Debemos mostrar indignación ante las injusticias. Debemos hacer todo lo posible por marcar la diferencia en un mundo bastante indiferente. Pero tenemos que recordar una cosa, que si nos enojamos, no tenemos que pecar. ¿Sí? Airados, pero no pecar, no pequé. Y en Salmos 4:4, fíjense lo que dice, si se enojan no pequen, pero en realidad la Biblia nuestra dice, temblad y no pequéis. No pequéis. Bueno, tenemos que pedirle a Dios que cada cosa que Él nos enseña a través de su palabra nos motive para tener un corazón que ame más a Dios y al prójimo, que nos acerquemos más a Dios, que estemos más tomados de la mano de Él, que nos ayude a controlar esa indignación y defender con vigor los principios morales y la justicia a favor de los demás, con sabiduría y respeto por los derechos de los demás. Esto no quiere decir, no podemos agarrar la Biblia, como digo siempre, y leer un versículo cuando recién leímos que no podemos estar frente a una injusticia, mirar y bueno, todas las cosas van a salir a la luz, también es bíblico. Pero sabiendo que están haciendo algo malo y nosotros podemos tener alguna palabra para eso, la calma que nos da el poder y acercarnos y enfrentar al ofensor de manera afectuosa y poner límites, también vamos a tener que responder al Señor por esto. Tenemos que tener cuidado, ¿no? De no interpretar algunos versículos malos mal de la Biblia y tomarlos en distintas circunstancias, sino tomar un hilo conductor en lo que Dios nos quiere decir en cada situación. ¿Cómo controlamos el enojo? ¿Cómo controlamos esta emoción que está compuesta por disgusto, frustración, furia y por indignación, ¿no? La indignación, acuérdense que es por una injusticia, la indignación, digamos, sería el enojo bueno, digamos, ¿no? Por una causa justa. Nos podemos indignar, pero no llegar al enojo, no llegar al disgusto, a la frustración, a la furia. Y podemos sí no utilizar la indignación para tapar alguna cosa que el Señor nos está mostrando que tenemos que prolijar en nuestra vida. Cada uno sabe qué es lo que tiene que prolijar y demás. Así que tenemos 3 cosas: airados pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, no ceder a la ira,
No tener las situaciones incontrolables, dejárselas solamente a Dios. Nosotros lo único que tenemos que hacer es orar y que el Señor nos ayude frente al enojo o a las injusticias de la vida, poder manejar nuestras emociones. Esta es una emoción primaria, después tenemos otro tipo de emociones que vamos a ir estudiando a través de la lección próxima. Emoción primaria. Emociones primarias, sí. Bueno, aprendamos a controlar esta bestia que es el enojo, y que podamos crecer en los frutos del Espíritu y que veamos y busquemos y analicemos los ejemplos que nos da la Biblia a través de Natán a David, de Jesús cuando echa a la gente del templo, y lo que nos dice el Señor, que Él conoce toda nuestra vida desde antes que nos formemos, desde el vientre de nuestra madre. Así que, bueno, tenemos que estar pensando en esto, que a veces las situaciones nos pasan para aprender algo, que tenemos que aprender y demás. Y que cada uno, si quiere decir, a ver cómo enfrentó algún enojo, algún disgusto, alguna frustración o algo que le generó furia, también lo podemos compartir, como decía Marta, para ver qué podemos buscar en la palabra de Dios que nos aconseje para poder sobrellevarlo.